felicitaciones por la organización del encuentro. Yo voy a referirme en términos generales a la tradición de las políticas sobre el sector audiovisual y en particular al sector de televisión digital, que es el eje de la mesa. En general, el trabajo que realizamos con varios colegas en la Universidad Nacional de Quilmes es un trabajo inscripto en una mirada de economía política de la comunicación. Esto significa que nosotros básicamente miramos los procesos de regulación económica, los procesos de regulación social, los procesos de regulación legal que tienen los distintos medios de comunicación o las distintas tecnologías y soportes de información y comunicación, y entonces verán que en la presentación que voy a hacer está predominantemente planteada ese tipo de perspectiva, ¿no? Bueno, como breve introducción, quisiera proponerles una caracterización del sector audiovisual de nuestro país, que tiene muchos ejes en común con el sector audiovisual de otros países de América Latina, por supuesto. Es un sector que, digamos, está regulado desde tradicionalmente, quiero decir, históricamente, desde una peculiaridad que consiste en que se trata de un sector, si bien protagonizado por una lógica comercial de funcionamiento, sin embargo, carente de regulación legal explícita, de intervención regulatoria por parte del Estado de forma activa. Esto, como digo, es una característica común a los países latinoamericanos, es decir, el modelo audiovisual de América Latina y también, obviamente, el de la Argentina, es un modelo que no cultivó la tradición del servicio público, digamos, ni tampoco se asemeja, aunque parte de la literatura lo asimile, al modelo estadounidense, porque el modelo estadounidense es un modelo comercial, pero es fuertemente regulado por parte del Estado. De hecho, además tiene una televisión y una radio pública no gubernamental, si bien con baja audiencia, que es un indicador del tipo de regulación que propuso Estados Unidos en su momento, ¿no? Bien, otra característica es que lo que los autores Fox y Weisbord llaman sistema comercial políticamente dócil, digamos, ¿no? O sea, es un sector audiovisual que podríamos decir que negoció una lógica hipercomercial de funcionamiento a cambio de un apoyo más o menos explícito a los gobiernos de turno. Es decir, es un sector que históricamente no representó molestias en su línea editorial y más bien negoció, como digo, la baja intensidad de la intervención estatal con una suerte de oficialismo de baja intensidad también, ¿no? Es un sector que ha estado históricamente abierto a la inversión extranjera, al nacimiento de la televisión privada en la Argentina y en parte el desarrollo en las décadas del 60 también de la televisión del Estado, de Canal 7, ha estado vinculado a programación y a inversión directa de capitales extranjeros y de ahí en adelante, digamos. Es un sector que tiene una lógica de lo que el profe mexicano Raúl Trejo llama lógica patrimonialista, digamos, ¿no? Es un sector, es un recurso que, sea quien sea que lo protagoniza, considera que lo está protagonizando en nombre del interés público, ¿no? Entonces, durante muchas décadas, los capitales privados que estaban protagonizando el desarrollo del sector audiovisual lo hacían en nombre del interés público y entonces, presentaban su propio interés corporativo como el interés público, digamos. O sea, hay una confusión entre el interés sectorial y el interés social de la sociedad, el interés público. Lo mismo ocurre cuando, en los periodos que hemos tenido intervención gubernamental, que lo ha habido, y en el caso de la televisión argentina, periodos largos, digamos, ¿no? Que yo, años 74-89, por ejemplo, ¿no? Digamos, el reparto de canales de televisión entre las Fuerzas Armadas durante la época de la dictadura militar o entre la ultraderecha peronista en el periodo 74-76 o entre los sectores internos de la Junta Coordinadora Nacional Alfonsinista entre el 83 y 89 revelan un modelo patrimonialista que confunde el interés propio con el interés de la sociedad.
Es un sector obviamente altamente concentrado, digamos. En la Argentina el sector audiovisual en analógico tiene cerca de 45 canales de aire. De esos 44, 45 están básicamente en manos de 4 actores, que son el Grupo Clarín, el Grupo Telefónica, el Grupo Vila Manzano, en su alianza, en el caso de la zona metropolitana de Buenos Aires, con el diputado Francisco de Narváez, y el Estado argentino. Es decir, muy pocos actores que protagonizan el mercado de televisión abierta, analógica, ¿no? Es un sector que además revela los grupos que mencioné, excepto el Estado, obviamente que no es un grupo privado de comunicación, pero los otros 3 revelan un tipo de concentración que la literatura llama concentración conglomeral. Es una concentración que no es horizontal, que no es una concentración que se da solo en el sector televisivo, sino que se expande a otras ramas de las actividades de industrias culturales. Digamos, estos mismos grupos poseen intereses en prensa escrita, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Prensa escrita, radio, televisión por cable, agencias de noticias, tutti le quanti, ¿no? En el caso de Vila Manzano también el sector exportador, explotación de energía eléctrica en Mendoza, donde también poseen propiedades, countries donde viven los jueces de la provincia, que suelen ser además muy condescendientes, como es obvio, porque son inquilinos en definitiva del grupo. Es un sector que también todos sabemos que se caracteriza por una lógica de descentralización geográfica de la producción de contenidos, también un rasgo histórico. Cuando digo rasgo histórico me refiero que son rasgos estructurales, digamos, ¿no? O sea, si coincidimos en estos rasgos y admitimos que hay una continuidad durante décadas en el cultivo de este tipo de lógica, también va a resultar razonable pensar que esto no se modifica de un día para el otro, ni se modifica por voluntarismo. Porque algo que es estructural no se modifica por voluntarismo. No únicamente, digamos, el voluntarismo siempre es bienvenido, pero no únicamente. Bueno, vivimos una transición, un conjunto de transiciones. Hay una transición, sobre todo en nuestro país, en varios países de la región, pero en nuestro país esto es muy marcado, que es que el proceso de recuperación del régimen constitucional del gobierno se produce en simultáneo con la aparición de nuevas posibilidades tecnológicas de ampliar el derecho a la comunicación. Digamos, la transición al régimen constitucional de gobierno implica básicamente una demanda ciudadana por la expresión de derechos. El derecho a la comunicación es uno de ellos, aunque haya estado en estado latente, digamos, aunque no haya sido manifiesto en la agenda pública, me refiero a la década del 80. Sin embargo, ese proceso de recuperación de orden constitucional de gobierno, digamos, de convivencia más o menos democrática en la vida pública de la Argentina, es un proceso que implica una presión social por la expresión que coincide con la multiplicación, por ejemplo, de la FM, digamos, ¿no? Con la aparición y expansión de la FM. Entonces nosotros tenemos durante todos los años 80 una gran iniciativa ciudadana, digamos, es decir, una gran actividad en la sociedad civil, con una lógica mayormente, aunque no únicamente, no lucrativa, de explotación de nuevas ventanas, de más posibilidades de expresión. Y esto es interesante porque caracteriza el tipo de apropiación social que se puede producir con tecnologías de la comunicación y de la información en países de forma bien distinta de lo que ocurre, por ejemplo, con la aparición y masificación de la FM en países de Europa o de América del Norte que no tuvieron interrupción del régimen constitucional de gobierno, digamos, ¿no? O sea, allí es distinta la apropiación de este tipo de tecnologías. En los últimos años lo que hemos visto de manera también bastante clara es, digamos, la desacralización de la función que cumplen los medios de comunicación, la discusión inédita a nivel masivo, obviamente en grupetes de especialistas, de profesionales. Esto estaba presente, pero no era compartido por la discusión social, de lo que llamaríamos la concepción inmaculada de los medios de comunicación. Esa idea de la inmaculada concepción de los medios también se ha puesto en crisis y yo creo que acompaña, en una mirada de proceso más largo, acompaña esa idea de que, digamos, vivimos una etapa en la que la emergencia de demandas ciudadanas de expresión
se corresponde con la posibilidad digo, del uso de nuevas estrategias de comunicación y de soportes de comunicación. Una transición de tipo tecnológico, que es bastante también evidente para cualquiera que se dedique a estudiar el mapa de audiovisual de la Argentina. Digamos, es un mapa que fue, a partir de los años 90, drásticamente modificado por la expansión de la televisión multicanal de pago. Digamos, la forma de ver televisión cambiaron mucho y la presencia de esa televisión multicanal y de pago es una presencia que alcanza supera el 80% de los hogares en la Argentina. O sea, también cuando hablamos de estructura tenemos que tomar en cuenta esto, porque cualquier estrategia de modificación de esa estructura implica, esto sepámoslo, digamos, lo sabemos, espero, digamos, implica la modificación de una cultura audiovisual. Digamos, cuando digo que el 80% de los hogares argentinos ven televisión multicanal de pago, significa que hay una cultura audiovisual, hay una manera de relacionarse con la televisión que no depende, digamos, no depende únicamente de la voluntad de cambio, digamos, tiene que ver con un hábito que está muy instalado en los argentinos. La digitalización de los procesos productivos, que es muy previa a la televisión digital, digamos, las industrias culturales en la Argentina en general, a partir de la década del 90, sé que es poco correcto políticamente decirlo, pero si uno tuviera que hacer un examen de las políticas que se ejecutaron en la década del 90, no se asusten que no las voy a defender, pero hay que reconocer que hubo un proceso de modernización tecnológica muy importante que implicó una reconversión de las rutinas productivas al interior de las industrias culturales. Sin este reconocimiento uno no puede comprender el funcionamiento, por ejemplo, de la aparición de la producción independiente en el audiovisual, que es un proceso típico de la década del 90 en la Argentina. Una transición política que es más reciente, digamos que es el cambio del modelo de intervención estatal. Esta mesa es de políticas públicas, yo no voy a tener tiempo para expandirme sobre este aspecto, si a alguien le interesa después podemos conversarlo, pero digamos es un cambio de modo de intervención estatal muy reciente, digamos data del año 2008, a partir de la crisis de la resolución 125 del Ministerio de Economía de marzo del año 2008. Hasta ese momento hay una continuidad en políticas de comunicación entre el 89 y el año 2008, continuidad que se expresa, vamos a decirlo, en el decreto 527 del año 2005, en la renovación de licencias por 10 años de diciembre del año 2004, en la aprobación de la fusión de Multicanal y Cablevisión como último acto de gobierno de Néstor Kirchner en diciembre del año 2007, etc. En el indicador de que Julio Bárbaro era el interventor del Confer hasta el año 2008, es decir, muchísimos indicadores que muestran que hubo una continuidad y hubo una ruptura a partir de marzo del año 2008. Esa ruptura también tiene muchos indicadores, el más elocuente, el que nosotros estamos más familiarizados, es precisamente la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre del año 2009, pero no es el único, está plagado, digamos, también de indicadores acerca del cambio del modelo de intervención estatal, un cambio de modelo de intervención estatal que está en curso, o sea, que no es un proceso finalizado y que, digamos, proceder a su examen es tan apasionante e interesante y para nosotros está para nosotros estudiantes de comunicación, tan adherido a nuestra epidermis, que muchas veces nos cuesta tomar distancia, digamos, ¿no?, de este proceso, entre otras cosas porque es un proceso en curso. Ese cambio de modelo de intervención estatal se expresa básicamente en dos variables, en el modelo de propiedad que se propone desde la política pública y en el modelo de producción de contenidos que se propone desde la política pública. También habría que agregarle, aquí me lo comí, digamos, un cambio de modelo de intervención estatal en términos de construcción de infraestructuras, algo que podríamos incluso, digamos, hacer todo un capítulo sobre este aspecto en el tema de construcción de infraestructuras, en el que se inscribe, obviamente, el lanzamiento de la televisión digital argentina y la elección de la norma nipo-brasileña en el año 2009, se inscribe ahí y cuyo último, digamos, última manifestación son las declaraciones del ministro de Vido de ayer, cuando habla del Estado como prestador del servicio de telefonía móvil, anuncio que celebro y que espero se concrete, porque
de celebrar anuncios, yo ya estoy un poco cansado, digamos. Este anuncio reemplaza otro anuncio que fue de mayo del año 2011, que debido ayer anula, o sea, y que también había sido celebrado porque el anuncio de ayer del ministro de Vido dice: anúlase la licitación del año 2011 que todos habíamos celebrado porque iba a implicar Sarasa, y resulta que no implicó nada. Y ahora, un año y medio después, estamos con otro anuncio que reemplaza el anuncio anterior. Entonces, bueno, digo, eso también queda fuera, obviamente, de nuestra mesa, pero hay ahí también todo un estilo que, en la medida en que se concrete como política, lo celebro, ¿no? Y una transición económica, que está aquí planteado los ejes, supongo que por la bibliografía que en general nosotros leemos en nuestras carreras, estamos bastante familiarizados con este tipo de variables, o sea, y por razones de tiempo no voy a detenerme en ellas. Insisto, si a alguien le interesa, después podemos ampliarlas. Aquí está simplemente el mapa de las normas técnicas, de las 4 normas técnicas en televisión digital que hay en el mundo. En este caso, el mapa de América Latina y en particular en color verde el de Sudamérica, con la norma nipro-brasileña, digamos, que expresa básicamente una decisión geopolítica de alineamiento industrial con la decisión unánime que había tomado, unilateral, que había tomado el gobierno brasileño. ¿No? Después de haberse comprometido desde el año 2005 que todos, muchachos, lo íbamos a resolver en conjunto, Lula da Silva, digamos, se cortó solo, eligió la norma japonesa con una negociación que fue muy beneficiosa para la política industrial brasileña, y el resto de América Latina, desde mi punto de vista, correctamente, se inscribe en la decisión de Brasil, que en esto, digamos, no hay mucho para... Bueno, sí, si quieren discutirlo, también podemos discutirlo. Bueno, tenemos en América Latina entonces un atraso relativo en relación comparativo con otras regiones del mundo. Atraso que, desde mi punto de vista, es muy bienvenido y que podríamos también, si tuviéramos tiempo, dedicarnos específicamente a discutir los mitos de que en las innovaciones tecnológicas hay que estar en la vanguardia, digamos, ¿no? Yo creo que estar en la retaguardia en televisión digital podría ser, si se sabe aprovechar esto, muy interesante, porque la experiencia fallida, calamitosa, de la implantación de la televisión digital en Europa, hoy, más del 50% de las señales en televisión digital en Europa son de pago, son aranceladas. Después de haber prometido la democratización de la comunicación, la recreación de la televisión local, comarcal, sarasa, después de todo eso, al cabo de unos años, o sea, después de grandes anuncios que todos celebraban y aplaudían, después de todo eso, el modelo económico de la televisión digital resultó ser tan inviable que terminó una estructura mucho más concentrada en menos grupos de los que había en televisión en analógico, con más del 50% de las señales que son de pago, ¿no? Así que atento al fato en este sentido. Después, tenemos, bueno, una fractura socioeconómica, digamos, obviamente que también representa, por un lado, una descripción y, por otro lado, una oportunidad en materia de políticas públicas de televisión digital, pero dificulta los planes de migración a la televisión digital. Estados Unidos, digamos, fue en este sentido muy elocuente el ejemplo de transición a la televisión digital, porque el gobierno tuvo que salir a subsidiar los conversores, los decodificadores, en la población de medianos y bajos recursos, porque no había modo de alentar el apagón analógico, de soportar, de bancarse el apagón analógico. Tenemos una situación en la Argentina que no es predominante en América. Esto es una cosa distinta, o sea, no es lo mismo Brasil que la Argentina, en el sentido de la penetración que tiene la televisión de pago en la Argentina. O sea, cuando uno habla de televisión, nosotros lo sabemos muy bien, habla de cultura. Y cuando habla de cultura, no se decide por decreto el cambio de la cultura audiovisual. Y el hecho, insisto, de que en Brasil la televisión de pago llegue a menos del 30% de los hogares y acá supere el 80%, no es un dato menor cuando comparamos políticas en uno y en otro lugar. Bien. Oportunidades que ofrece la televisión digital terrestre si tuviéramos que soñar. O sea, yo me pongo aquí en Sri Ravi Shankar, que quiero decir, antes de ser invitado por Macri y por José Manuel de la Sota, fue también invitado por el gobierno nacional. O sea que todos los chistes que se hacen sobre Sri habría que hacerlos involucrando a todos los actores políticos que acá metieron el dedo con el gurú de la respiración. O sea, si tuviera que soñar, diría, bueno, tenemos una producción centralizada, se puede estimular,
lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuota de producción propia, independiente, local, nacional, ¿no? Ofrece la televisión digital terrestre la oportunidad de pensar en el modelo económico. Miren, de las 44 señales en analógico de televisión que funcionan en la Argentina, solo 2 se bancan con la torta publicitaria privada, que son el Canal 13 y el Canal 11 de Buenos Aires, que por cierto riegan sus contenidos en el resto de la Argentina. El resto de los canales de televisión no son superavitarios. Entonces, ahí hay un problema, que es un problema económico, que es inevitable entender y atender. Es decir, de nuevo, no se puede pensar únicamente en términos de voluntarismo cuando estamos hablando de un sector que requiere una capacidad económica para alimentar un flujo que es continuo, que no es discontinuo. No es hacer un concurso para que se presenten los chicos de San Isidro, Olivos, Vicente López y Palermo Culo para que hagan programas de 1 hora de duración de excelente factura técnica que van a concursar en festivales internacionales. La televisión no es eso. La televisión es flujo continuo, es 16, 12, 10 u 8 horas todos los días del año que hay que producir y sostener. Entonces, digamos, ese modelo económico requiere ciertamente de una estrategia que yo no veo ni por asomo que esté en nuestro debate público. La oportunidad de cambiar una estructura de propiedad que es oligopólica. De nuevo, esto ya lo marca la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el camino, digamos, lo que pasa es que hay que concretar ese camino, de nuevo, entre el anuncio y la realidad. La inexistencia de una televisión pública no gubernamental, digamos. Yo he defendido y participado de innumerables actividades de difusión de los 21 puntos por una radiodifusión democrática, este acuerdo consensuado después de muchos años de trabajo en el año 2004 que inspiró la letra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La defiendo entera, los 21 puntos yo los defiendo enteros. Los defendía enteros en 2004, los defiendo enteros en 2000, los defendía enteros en 2009, los defiendo enteros en 2012 y en el 2015 y en el 2017 con otro gobierno también los voy a defender enteros. Esos 21 puntos establecen como acuerdo básico que la emisora pública no puede ser emisora gubernamental. Esto lo decíamos en 2004, yo lo sigo diciendo en 2012, e insisto, cuando nos gobierne Scioli, Macri, Urtubey o De la Sota, lo voy a seguir diciendo y no voy a tener empacho ni ninguna contradicción en decir, lo decía antes, por 2009 o 2012, y lo voy a seguir diciendo en 2017. Y la ausencia de integración regional, o sea, esto es, la verdad, digamos, una debilidad muy grande, regional entendido en el doble sentido, tanto a nivel cono sur latinoamericano, como también regional interno, digamos. De nuevo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ofrece muy buenos lineamientos para alentar la producción regional, el intercambio de contenidos a nivel regiones que no pasen radialmente por la Ciudad de Buenos Aires, pero eso es la letra, eso hay que darle política y contenido. Bueno, tenemos esta ley, tenemos vigente, digamos, insisto, no tengo tiempo para referirme a ella, he escrito varias cosas sobre el tema. Digamos, hay contenidos que ofrecen mucha, de manera además singular, peculiar en el caso argentino, a diferencia de lo que pasa en Uruguay, en Chile o en Brasil. El tema del programa Fútbol para Todos ofrece una oportunidad de masificar estrategias de políticas públicas en audiovisual muy distintas de las que operan en estos países que mencioné, donde el fútbol sigue teniendo derechos de televisación en exclusivo de los grandes grupos mediáticos. En cuanto al proceso de implementación de la política de televisión digital argentina, digamos, bueno, un par de cosas. En primer lugar, manifestar la absoluta descoordinación que tiene el Estado argentino y el gobierno en esta materia. Es decir, tenemos un área del gobierno, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que debería encargarse de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Otra área, que es el Ministerio de Planificación Federal de Julio Devido, que tiene a su cargo el programa TDA y la implementación de políticas que podrían llegar a ser sinergia, pero las ejecutan otras áreas del mismo ministerio, como Argentina Conectada. Tenemos otra área del gobierno que es el INCA, que se encarga de la promoción de la realización de estos concursos, que creo que son muy bienvenidos, que alientan y estimulan la producción federal. Es decir,
es una descoordinación absoluta de políticas, algo que no es una opinión crítica o corrosiva, sino que lo reconocen los propios funcionarios cuando uno como investigador va y, digamos, lo reconocen en ON, quiero decir. O sea, esto no es un secreto para nadie, y eso expresa limitaciones y expresa también, digamos, limitaciones propias de concepción, pero además limita o condiciona el tipo de ejecutividad que tienen este tipo de políticas, digamos, ¿no? El rol del Estado en la entrega de codificadores, comenzando por la población de más bajos recursos, a mí me parece que es absolutamente inédito, bienvenido, digamos, que yo recuerde, en los modelos de implantación de tecnologías en la Argentina, la primera vez que se comienza por los que menos tienen. Ahora, esa política es una política que está orientada por un enfoque absolutamente tecnofílico, pensando que la entrega de codificadores implica que la gente se conecta a la televisión digital. Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes estamos terminando estudios de campo, estudios empíricos, concretos, con la gente que recibió estos decodificadores. Más del 50% o no sabe conectarlos o no le encuentra significatividad a la conexión. O sea, sabe conectarlos, pero la verdad es que los chicos de ese hogar prefieren ver Disney Channel, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, insisto, es un tema cultural, no es un tema tecnológico únicamente. Bueno, hay otro aspecto que no puedo dejar de mencionar, que es, en el menú de Televisión Digital Argentina hay señales que son del Estado muy bienvenidas, muy innovadoras, muy creativas, como Encuentro, Paca Paca, Inca TV. Hay señales privadas que no se sometieron a concurso, que es una exigencia que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el propio gobierno impulsó, como C5N, CN23, 360 TV. En algunos casos los propios empresarios quieren someterse a concurso y se encuentran ante la kafkiana situación de que el propio Estado, que les da un permiso para operar, no les abre concurso. Y hay un solo canal de una entidad sin ánimo de lucro, no vinculada al financiamiento estatal, supuestamente, que es Construir TV, de Gerardo Martínez. De Gerardo Martínez. ¿Sí? Después hay señales de universidades, el caso, por ejemplo, de Canal 10 de Córdoba 24. Otro aspecto que también hay que mencionar es este de la promoción de contenidos con criterio federal, lo cual, digamos, sobre esto ya he dicho algo, me parece también muy bienvenido. Espero que sea una política sostenida en el tiempo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no resuelve operativamente, no tenía por qué hacerlo la ley, digamos, ¿no? Para eso se necesita una política posterior. ¿Qué pasa con el dividendo digital? Lo menciona el dividendo digital, o sea, cuando se implementa la televisión digital queda un surplus de recursos y no queda claro, hoy en el año 2012, no sabemos cuál es la política con ese dividendo digital. Se le va a dar, cuando digo esto me refiero digamos, a las señales que pueden, digamos, que se multiplican en la misma banda de frecuencia que antes operaba un canal analógico. No. ¿Se le va a dar a los mismos operadores en analógico? ¿Se va a estimular, como dijo el ministro, el jefe de gabinete, cuando anuló el concurso de las 220 licencias hace 2 meses, que solamente opere en HD, lo cual implica un piso de exigencia para los operadores sin ánimo de lucro, que implica toda una señal en relación a cómo se va a distribuir el dividendo digital? Por el contrario, ¿se va a estimular otro tipo de política? No lo sabemos. Eso es un debe que tenemos todavía. Y el interrogante final, que es, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? O sea, la idea es, todos los medios de comunicación, también los medios de gestión privada, por supuesto, todos ellos los pagamos nosotros. Entonces, ya que la sociedad argentina paga de manera directa a través de, digamos, impuestos que el Estado deriva en el financiamiento de los medios, de manera indirecta a través de prórroga de explotación de licencias, de condonaciones de deudas previsionales y fiscales, de regímenes de promoción industrial, de política de aliento a la producción de contenidos, de subsidios, de tolerancia con la precarización laboral que tienen los medios de comunicación. O sea, ya que el Estado es muy generoso con los medios, es hora de que pensemos qué contraprestaciones les exigimos, y esto es un tema neto de política pública, cuáles son las contraprestaciones que como Argentina, como sociedad, es decir, como Estado, les exigimos a los que reciben los beneficios de la ayuda del Estado, que son todos. Entonces,
En esas contraprestaciones van buena parte de los ejes que yo acabo de marcar aquí, digamos, ¿no? O sea, aunque parezca un poco crítica, lo cual sería bienvenida la exposición, básicamente lo que intento es llamar la atención sobre aspectos que es imprescindible que pensemos para formular políticas públicas. Sin estos aspectos, sin pensar en quién paga la cuenta en los medios, no hay política pública sobre medios de comunicación. Gracias.